Las aventuras de Troncho y Poncho. Hola, Troncho. Estoy preocupado porque 5/7 de la población mundial no consigue aprenderse las fórmulas de las áreas más elementales. Esto requiere medidas extremas. ¡Uniformes! Soldado, ¿cómo se atreve a llevar esos pelos en el ejército? ¡Córteselos! O por lo menos las puntas. Soldado, ¿conoce la fórmula del área del rectángulo? No. Se dice señor, no señor. Repita. Señor. No. Señor. Pues es raro, porque es la típica fórmula que conoce todo el mundo. El área del rectángulo, base por altura. ¡Base por altura! ¡Base por altura! ¡Base por altura! ¿Base por altura? Sí, muy bien. Os sabéis la fórmula, pero ¿por qué es base por altura? No sé. ¡No sé! No sé. ¡No sé! No sé. Para medir el área necesitamos una unidad. ¡Dentro unidad! Esto es 1 metro cuadrado, es decir, un cuadrado de lado 1 metro. Para medir el área del rectángulo debemos decir cuántos de estos cuadrados caben en el rectángulo. También podemos medir el área en decímetros cuadrados, o sea, decir cuántos cuadrados de 1 decímetro de lado caben en ese rectángulo. Sí, claro, o en centímetros cuadrados. ¿Pero por qué es base por altura? Es una forma rápida de contar los cuadrados que caben. Contamos los cuadrados que hay en una fila y luego los multiplicamos por el número de filas que podemos meter. ¿Le ha quedado claro, soldado Troncho? Repita conmigo. Base por altura hay que multiplicar. Base por altura hay que multiplicar. Para el área del rectángulo, calcular. Para el área del rectángulo, calcular. ¡Firme! Que sepa que esta fórmula no solo sirve para el rectángulo, sirve para todos los paralelogramos, polígonos de 4 lados con los lados paralelos 2 a 2. Sirve para el cuadrado. Al fin y al cabo, el cuadrado es un rectángulo con la base y la altura de igual longitud. Evidentemente, vale para el rectángulo. ¿O es que no ha quedado claro? Base por altura también sirve para el área del romboide, que se puede construir recortando un triángulo rectángulo del extremo de un rectángulo y añadiéndoselo al otro lado. Lógicamente tendrá la misma área que el rectángulo anterior, porque hemos utilizado el mismo material que para el rectángulo inicial. También sirve para el otro paralelogramo, el rombo. ¿Quién ha dicho que no sirve para el rombo? El rombo es como el romboide, pero con todos los lados iguales. Soldado, ¿conoce la fórmula del área del triángulo? Señor. No. Señor. ¿No conoce la fórmula del área del triángulo? Haga 5 flexiones ahora mismo. Bueno, da igual, ya las hago yo. Soldado, creo que ya está preparado para conocer el área del triángulo. El rey de los polígonos. Triángulo, triángulo, triángulo. Es sencillo. Con 2 triángulos iguales podemos construir un romboide. Una pequeña vueltecita y listo. El área del romboide era base por altura. Y como está compuesto por 2 triángulos iguales, el área de un triángulo será la mitad. Es decir, base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Es el área del triángulo, sí señor. Es el área del triángulo, sí señor. Soldado,
¿Es que no lo entiende? Con el área del triángulo usted tendrá el arma más poderosa que existe. Escúcheme bien aunque no tenga orejas. Puede calcular todo lo que se proponga. Por ejemplo, ¿quiere calcular el área del rombo? ¿Quiere calcular el área del rombo? Señor, base por altura. Señor. Sí, claro. Esa fórmula sirve para todos los paralelogramos, pero... verás, creo que ya tienes edad para conocer que existe otra fórmula. Otra fórmula más famosa en la que están implicadas las diagonales. Soldado, antes vimos un rombo en esta posición, pero normalmente los encontrará apoyados sobre un vértice. De esta manera, si dibuja una de las diagonales, el rombo quedará dividido en dos triángulos. Podemos calcular el área de uno de esos triángulos multiplicando la base, que es una diagonal, por la altura, que es la mitad de la otra diagonal, y dividiéndolo entre dos. Recuerde, el área del triángulo era base por altura entre dos. Como tenemos dos triángulos iguales, multiplicaremos el área de ese triángulo por 2 y aparecerá la mundialmente famosa fórmula del área del rombo. Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Entre 2 diagonal por diagonal. Entre 2 diagonal por diagonal. El área del rombo es lo que saldrá. El área del rombo es lo que saldrá. Pero eso no es todo, verás, troncho. Espera, que voy a poner cara de malo. También podemos calcular el área del trapecio. ¡Dentro trapecio! No, ese no, el otro. Un trapecio es un cuadrilátero con dos lados paralelos. Si trazamos una diagonal, tendremos dos triángulos diferentes, pero con la misma altura. La suma de las áreas de estos dos triángulos será el área del trapecio. Sacando factor común la altura y operando un poco, obtendremos que el área del trapecio es base mayor más base menor, todo ello multiplicado por la altura y dividido entre 2. Base mayor más base menor por altura entre 2. Base mayor más base menor por altura entre 2. Del trapecio su área calculo y adiós. Del trapecio su área calculo y adiós. Troncho, estoy llorando de alegría. Es muy emocionante lo que se puede conseguir con el área del triángulo. Y eso no es todo, troncho, eso no es todo. También podemos calcular el área de los polígonos regulares. Los polígonos regulares son polígonos con todos los lados iguales y todos los ángulos interiores iguales. Desde el centro se pueden dividir en triángulos iguales. Tantos triángulos como lados tenga. Para calcular el área de un polígono regular, podemos calcular el área de uno de los triángulos y multiplicarlo por el número de lados. La altura de uno de los triángulos coincide con la apotema del polígono. La apotema une el centro del polígono con el punto medio de uno de los lados. Para calcular el área de un triángulo, multiplicamos la base, que será el lado del polígono, por la altura, que será la apotema, y lo dividimos entre 2. Multiplicamos este resultado por el número de triángulos iguales, en este caso 6, y ya tendremos el área del polígono. Por cierto, 6 veces el lado es igual al perímetro. Apotema por perímetro entre 2. Apotema por perímetro entre 2. Si son regulares los polígonos. Bueno, creo que por hoy ya ha sido suficiente. Un momento. ¿Qué es eso? ¿Una puerta a una tercera dimensión? ¡Wow! Es un mundo tridimensional lleno de poliedros. Las aventuras de Troncho y Poncho.